Mi yerno pensaba que yo no sabía que me estaba robando dinero, creyéndome un anciano indefenso. Pero cuando volvió a colarse en mi habitación para sacar un par de billetes de mi cartera, quedó mudo de la sorpresa. Jamás lo olvidará. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. Mis manos temblaban mientras contaba los billetes por tercera vez. 20, 40, 60, los números se mezclaban en mi mente, pero el resultado era inamovible. Faltaban $1000 en mi cartera. Me senté al borde de la cama, observando la gastada billetera de cuero que había pertenecido a mi padre. Durante 68 años la había tomado del mismo lugar en mi mesita de noche. Pero esa mañana se sentía diferente. Algo estaba mal. Quizás los gasté en algún lado, susurré para tranquilizarme. Pero la frase sonaba hueca. ¿Dónde iba a gastar $1000? ¿En el supermercado? ¿En mi café semanal en el Murphy's Diner? Revolví debajo de la cama, en los cajones de la cómoda, en cada bolsillo de mis chaquetas. Nada. Con cada lugar vacío, la sensación de vacío en mi estómago crecía más. El olor a tocino subía desde la cocina. Ellen tarareaba alguna canción de la radio. Sonidos normales de lo que debía ser una mañana normal, pero todo se había torcido, como un cuadro colgado de lado. Bajé despacio las escaleras, sintiendo mis piernas más pesadas de lo habitual. Ellen estaba junto a la estufa, cubierta de harina sobre su delantal azul, el cabello recogido en la misma coleta que llevaba desde la secundaria. «Buenos días, ¿papá?», me sonrió por encima del hombro. «El café está listo. Ellen, no habrás visto mi dinero, ¿verdad? Parece que me faltan $1000». Su expresión cambió de inmediato. «¿Dinero? Papá, yo no he tomado nada de tu cuarto. ¿Estás seguro de que no lo gastaste en otra cosa? ¿Quizás lo olvidaste?» La pregunta me dolió más de lo que debería. ¿Acaso me estaba convirtiendo en uno de esos viejos que olvidan las cosas? ¿De esos que acusan a la familia de robarles porque su memoria ya falla? ¿De qué hablan en susurros? Cleo apareció en la puerta, aún con la ropa de trabajo del día anterior. Sus ojos oscuros se movieron de Ellen hacia mí. ¿Problemas de dinero otra vez? Cleo, tú no has estado en mi cuarto, ¿verdad? Le pregunté con voz calmada, como quien hace una pregunta casual. Su postura cambió de inmediato. Se cruzó de brazos, sacó pecho y elevó los hombros. ¿Qué está insinuando, señor Hargrove? ¿Que soy un ladrón? No insinúo nada, solo pregunto si lo has visto. Trabajo 16 horas al día para sostener a esta familia, alzó la voz de golpe. No necesito robarle a nadie, y menos a la familia. Ellen se colocó entre los dos, moviendo las manos nerviosa. Papá, Cleo jamás haría eso. Tiene que haber una explicación. Pero yo miraba la cara de Cleo mientras hablaba. Sus ojos esquivaban los míos, su enojo parecía demasiado rápido, demasiado ensayado. Algo frío me atravesó el pecho. Claro, murmuré. Estoy seguro de que aparecerá. Cleo tomó su lonchera de la encimera, se revisó en el espejo del pasillo con un cuidado inusual y salió dando un portazo más fuerte de lo necesario. Ellen me tocó suavemente el brazo. Papá, desde que mamá falleció estás bajo mucha presión. A veces la mente nos engaña cuando estamos de luto. Asentí, pero mis ojos siguieron la camioneta de Cleo mientras desaparecía por Maple Street. 3 años viviendo solo me habían enseñado a conocer cada dólar en mi cartera. No estaba perdiendo la cabeza. Me estaban robando. Esa noche nos reunimos en la sala como cualquier otra familia. Ellen en el sofá doblaba la ropa, apilando ordenadamente las camisas de trabajo de Cleo. Yo fingía leer la sección deportiva, aunque mis ojos se desviaban hacia Cleo, que no paraba de caminar de un lado a otro junto a la ventana. No lograba quedarse quieto. Cada pocos minutos miraba su teléfono, se pasaba la mano por el cabello o ajustaba las persianas. Su nerviosismo era casi palpable. «Cariño», dijo de repente, volviéndose hacia Ellen con una sonrisa demasiado amplia. «Tengo una sorpresa para ti».
Cierra los ojos. El rostro de Ellen se iluminó. ¿Qué hiciste, amor? Solo ciérralos y extiende la mano. Bajé el periódico apenas lo suficiente para ver cómo Cleo sacaba de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo. Una de esas que solo se consiguen en las joyerías caras del centro, no en las tiendas de descuento donde solíamos comprar. Ellen abrió la caja y se quedó sin aliento. Dios mío, es precioso. ¿De dónde sacaste dinero para esto? La cadena de oro brillaba bajo la luz del salón. Delicada pero sólida. 18 quilates, si debía adivinar. Oro real, no bañado. Yo había trabajado demasiados años en la industria automotriz de Detroit para no reconocer la calidad. Hice turnos extras en el almacén, respondió Cleo con el pecho inflado de orgullo. Estuve todo el fin de semana cargando camiones, doble paga por horas extras. No me dijiste que trabajabas los fines de semana. Ellen sonaba asombrada, no sospechosa. Quería que fuera una sorpresa. Cuando uno quiere proveer para su familia, encuentra la manera de hacerlo. Doblé el periódico con cuidado. Pagan bastante bien por los turnos de fin de semana hoy en día, ¿no? La sonrisa de Cleo se tensó apenas. Tiempo y medio los sábados, doble los domingos, más un extra por manejar carga química. ¿En qué almacén? Pregunté con tono conversador, como quien pregunta sin interés real. El de la 8000, un contrato nuevo con Ford. Ya estaba ayudando a Ellen a colocarse la cadena en el cuello. Trabajo peligroso, pero vale la pena al ver sonreír a mi esposa. Ellen lo abrazó con lágrimas en los ojos. Es el regalo más hermoso que alguien me ha dado. Los observé mientras los números se formaban en mi cabeza. Una cadena de ese tipo no bajaba de los $800. Curioso cómo encajaban las cuentas. $1000 desaparecidos, 800 gastados en joyas. La estás malcriando, dije con una sonrisa forzada. Ella merece ser malcriada, contestó Cleo, cruzando la mirada conmigo, como lanzando un desafío. Un hombre debe cuidar de su familia, cueste lo que cueste. Cuando se sentó, escuché el crujido del recibo en su bolsillo trasero. Alcancé a ver el logo de la tienda, Silverman's Fine Jewelry, en Woodward Avenue. Demasiado lujo para un camionero que solo hacía turnos de almacén. Bueno, me levanté desperezándome. Creo que me voy a la cama temprano. Mañana será un día largo. Papá, ¿estás bien? Preguntó Ellen sin dejar de mirarse la cadena en el espejo. Solo cansado, cariño. Buenas noches. Pero no dormí. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con la billetera entre las manos, escuchando las voces alegres que subían desde abajo. La risa de Ellen se mezclaba con la voz grave de Cleo, pintando un cuadro de felicidad doméstica. La conexión se hacía imposible de ignorar. Dinero desaparecido, un regalo caro, mentiras fáciles de verificar con una sola llamada al distrito de almacenes. Había sido ingeniero durante 43 años. Sabía cómo resolver problemas siguiendo la evidencia, incluso cuando la respuesta era una que no quería aceptar. 3 semanas después, me senté en mi cama a las 8 de la mañana, la billetera abierta en mis manos, frente a una verdad innegable. Faltaban exactamente $500. Esta vez no había confusión, ni duda sobre mi memoria. Llevaba semanas revisando el dinero cada día, anotando mentalmente cada gasto. La noche anterior tenía 800. Ahora, apenas 300. El robo había ocurrido en algún momento después de medianoche, cuando Ellen y yo dormíamos. Cleo fue el último en llegar de su supuesto turno nocturno, cerca de las 11:30, con olor a cerveza en el aliento. Dejé la billetera sobre la mesa de noche y caminé hasta la ventana. La camioneta de Cleo ya no estaba. Siempre salía a las 7:30 en punto, pero esa mañana lo había escuchado en el baño a las 6, tarareando mientras se preparaba para el trabajo. Tarareando, como si nada. El patrón ya era evidente. Robaba dinero, fingía normalidad, incluso alegría. Esperaba unos días y luego lo gastaba en algo para hacer feliz a Ellen y ganarse su gratitud. Así mantenía su lealtad dividida entre su esposo y su padre.
Pero yo ya no iba a ser la víctima. Tomé el teléfono y marqué información. Detroit Electronics. Distrito Centro, por favor. La voz de la empleada sonó amable. Electrónica Detroit, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días. ¿Tienen cámaras ocultas pequeñas? Sí, señor. Tenemos varios modelos. ¿Para qué aplicación las necesita? Seguridad en el hogar. Algo discreto. Tenemos unidades inalámbricas con visión nocturna, activación por movimiento y conexión a su teléfono. Son muy populares últimamente. Pasaré esta mañana a verlas. Abajo, Ellen se preparaba para su turno en el supermercado. Levantó la vista al verme bajar las escaleras, ya vestido con mi chaqueta buena. Papá, ¿a dónde vas tan temprano? Al centro, cariño. Necesito recoger algo en la tienda de electrónica. ¿Quieres que Cleo te lleve? Mencionó que iba para ese lado por trabajo. La ironía no pasó desapercibida. No, gracias. Prefiero conducir yo mismo. Ellen me besó la mejilla. Ten cuidado en esas calles del centro, están en obras en Woodward. Le di unas palmaditas en el hombro, odiando no poder decirle la verdad. No todavía. No hasta tener pruebas imposibles de negar o justificar. Ya en el coche, miré el retrovisor antes de salir del garaje. Mi reflejo se veía distinto al de los últimos meses. Determinado. El viudo confundido y dolido había desaparecido. El ingeniero volvía, dispuesto a resolver un problema con precisión metódica. El dinero faltante no era casual. Las cantidades, los tiempos, las reacciones defensivas, todo apuntaba a un plan calculado. Alguien pensaba que robaba a un viejo desmemoriado que no lo notaría o no tendría el valor de enfrentarlo. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Conduje hacia el centro de Detroit con las manos firmes, repasando en mi mente las especificaciones que necesitaba: visión nocturna, activación por movimiento, conectividad al móvil y quizá grabación de audio, si la ley de Michigan lo permitía. Primero la evidencia, luego la confrontación y, finalmente, la justicia. La tienda Techworld Electronics se alzaba en Woodward Avenue como un faro de posibilidades. Aparqué entre dos autos compactos, registrando instintivamente las cámaras de seguridad en la fachada. Si quería atrapar a un ladrón, debía pensar como uno. El timbre electrónico anunció mi entrada. Filas de dispositivos se extendían ante mí: smartphones, tablets, equipos de seguridad. Un joven con gafas gruesas se me acercó, probablemente preguntándose qué buscaba un anciano allí. ¿Busca algo en especial, señor? Cámaras de seguridad para el hogar. Algo discreto, pero confiable. Su rostro se iluminó con interés profesional. ¿Residencial o comercial? Personal. Necesito calidad de imagen clara, sobre todo en condiciones de poca luz. Me llevó hasta una pared repleta de modelos. Las cajas prometían funciones que antes solo veía en películas: visión nocturna, detección de movimiento, conexión al móvil. La tecnología había avanzado mucho desde mis años como ingeniero. Este modelo de aquí, señaló un pequeño dispositivo negro, graba hasta 12 horas con la batería llena. Examiné la tarjeta de especificaciones. ¿Y la calidad en la oscuridad? Reconocimiento facial nítido hasta 3 metros. Los sensores infrarrojos se activan automáticamente al bajar la luz. ¿Y la sensibilidad al movimiento? Ajustable desde la aplicación. No se activa con sombras o pequeños movimientos, pero registra cualquier actividad importante. Muy popular entre nuestros clientes. El Night Eye Pro Mini cabía en mi mano. Más pequeño de lo que esperaba, pero con especificaciones impresionantes: resolución 1080p, ángulo de 140 grados, conexión inalámbrica. Todo lo que un ingeniero necesitaba para reunir pruebas. Me lo llevo. De regreso a casa, la pequeña caja descansaba en el asiento del copiloto como un peso silencioso. 40 años de experiencia en ingeniería, y ahora la aplicaba para atrapar a un ladrón en mi propio hogar. La ironía no se me escapaba. El coche de Ellen no estaba en la entrada,
Su turno en el supermercado se extendía hasta las 6. La camioneta de Cleo tampoco estaba, lo que me dejaba la casa libre para instalarlo. El momento perfecto. En la cocina, extendí las piezas sobre la mesa como si fueran un rompecabezas. El manual resultó sorprendentemente sencillo: montar, conectar al Wi-Fi, descargar la app, calibrar ajustes. Tecnología básica que incluso alguien de mi edad podía dominar. En mi habitación, observé la disposición con ojo de ingeniero. La mesita de noche estaba justo frente al aparador, que sostenía varios portarretratos familiares. Detrás del marco más grande, una foto de la boda de Ellen, encontré el escondite perfecto. La posición debía ser exacta. Muy alto y perdería la vista de la mesita. Muy bajo y los muebles bloquearían el ángulo. Ajusté 3 veces hasta lograr cobertura óptima tanto del lugar de la cartera como del vaso de agua que siempre dejaba junto a la cama. La aplicación del móvil se conectó al instante. La pantalla mostraba una imagen nítida en blanco y negro, con hora y nivel de batería. Probé la visión nocturna cerrando las cortinas. Los sensores infrarrojos se activaron solos, revelando cada detalle con claridad espectral. Configuré la sensibilidad al movimiento con cuidado. Demasiado sensible y se activaría con sombras o crujidos de la casa. Muy baja y podría pasar por alto gestos sutiles. La dejé en nivel medio y probé caminando frente a la mesita. El sistema me envió una alerta inmediata al teléfono. Perfecto. Ahora, la carnada. Conté exactamente $300 de lo que me quedaba, acomodando los billetes para que fueran visibles al abrir la cartera. No demasiado como para parecer descuidado, pero suficiente para tentar a quien creyera haber escapado impune antes. El vaso de agua ocupó su lugar habitual, un hábito que mi difunta esposa me había inculcado para mantenerme hidratado en la noche. Esta vez sería una prueba más si mis sospechas se confirmaban. Todo estaba listo: cámara oculta, carnada preparada, aplicación configurada. Apagué la luz y me detuve en la puerta, sabiendo que la mañana siguiente cambiaría todo. En la penumbra, la diminuta luz roja parpadeó una vez antes de apagarse en modo vigilancia. Las 7 llegaron con la precisión de una sirena de fábrica. Abrí los ojos de inmediato, entrenado por décadas de madrugones, pero ese día era distinto. Ese día no revisaba mi cartera con dudas, sino buscando pruebas. La cartera estaba donde la había dejado, pero los billetes habían desaparecido. Los $300 habían volado sin dejar rastro. No me sorprendí, solo sentí la dura satisfacción de ver mi trampa funcionar a la perfección. Tomé el móvil con las manos temblorosas, no por edad, sino por anticipación. La app mostraba una sola grabación activada por movimiento, marcada a las 2:47 de la madrugada. Hora en que la casa dormía. Las condiciones perfectas para un robo. Mi dedo se detuvo sobre el botón de reproducir. Al ver ese vídeo ya no habría dudas, ni margen de confianza. Solo quedaría la verdad fría y documentada. La grabación nocturna empezó con el cuarto vacío. La puerta se abrió lentamente, con cuidado. Una figura entró moviéndose con sigilo. La cámara lo captó con total claridad: Cleo. Su rostro quedó registrado con precisión mientras se acercaba a mi mesita. No dudó ni un segundo. Fue directo a la cartera, sacó los billetes con dedos hábiles, contó rápido y los guardó. Una eficiencia profesional que hablaba de experiencia. Pero lo que ocurrió después me heló la sangre. Tras guardar el dinero, Cleo tomó mi vaso de agua, el mismo del que bebía cada mañana, y escupió dentro a propósito. No fue un descuido ni un accidente. Fue un acto calculado de desprecio. ¿Cuánto tiempo habrá hecho esto?, murmuré frente a la pantalla. ¿Cuántas veces he bebido su saliva? Repetí la parte más ofensiva 2 veces más. El robo era metódico, ensayado. Pero ese escupitajo era personal. No solo me robaba, me despreciaba. Con los dedos temblando guardé el vídeo en el teléfono y lo subí a la nube. Una evidencia así era demasiado valiosa para arriesgarse a perderla. La casa seguía en silencio abajo.
Ellen estaría preparando el desayuno, tarareando como siempre. Cleo fingiría dormir tras su supuesto turno nocturno, actuando como el esposo agotado que se sacrificaba por su familia. Yo necesitaba consejo. Alguien objetivo que me ayudara a procesar lo que había descubierto. ¿Jim Patterson? Contestó en la segunda llamada. Habíamos trabajado juntos durante 20 años. Jim Patterson y yo habíamos trabajado juntos durante 20 años antes de jubilarnos. Compartimos suficientes cafés y resolvimos suficientes problemas de ingeniería como para forjar una confianza inquebrantable. Jim, perdona por llamarte tan temprano. Necesito consejos sobre algo serio. ¿Qué pasa, amigo? Suenas alterado. Acabo de atrapar a mi yerno robándome, lo tengo en cámara. Un silencio pesado recorrió la línea. Finalmente, Jim habló. ¿Estás absolutamente seguro? Evidencia en vídeo. Clarísima. Se ve su cara. Se ve cómo toma mi dinero. Y se ve, hice una pausa, todavía procesando lo de la saliva. Se ve que no es la primera vez que lo hace. ¿Qué vas a hacer? No lo sé aún. Ellen no sospecha nada. Esto destruiría su mundo. Lester, evidencia es evidencia. No puedes ignorar un robo solo para proteger sentimientos. Lo sé, pero ella lo ama. No tiene idea del hombre con el que se casó. Quizá es hora de que lo descubra. Al colgar, me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando el fotograma congelado en la pantalla, el rostro de Cleo iluminado por la luz infrarroja. La cámara había captado todo, la hora, los movimientos, la identidad. Pruebas irrefutables de un robo sistemático. Ahora tenía la evidencia, pero ¿qué hacer con ella? A través de las paredes escuché a Ellen en su cuarto, vistiéndose para un nuevo día en su inocente ignorancia. En minutos vendría a besarme la frente antes de irse a trabajar, sin saber que su marido era un ladrón y algo peor. El salón se sentía distinto esa mañana. Los mismos muebles, las mismas fotografías, la misma luz entrando entre las cortinas de encaje que mi esposa había colgado 15 años atrás, pero el ambiente era otro. Me acomodé en el sillón reclinable con un café que sabía amargo a pesar de la crema. Sobre la mesita, un álbum de fotos de cuero llamó mi atención. Era de diciembre, cuando Ellen y Cleo se mudaron conmigo. Todos sonriendo, todos esperanzados. El contraste con la realidad de esa mañana me golpeó como un puñetazo. Lo abrí y las memorias regresaron. 20 de diciembre, el día de su llegada. Cajas apiladas en la entrada, Ellen llorando de alivio, Cleo estrechándome la mano con aparente gratitud. «Papá, estamos tan agradecidos», dijo Ellen, abrazándome tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Sin ti, no sé qué hubiéramos hecho». Cleo estaba detrás, humilde, agradecido. «Lester, prometo que pronto estaremos de pie. Solo necesitamos unos meses para encontrar trabajo estable. Mientras tanto, ayudaré con las reparaciones de la casa. Ganarnos la estadía. Tómense su tiempo», les dije. «La familia ayuda a la familia. Eso es lo que tu madre hubiera querido». Las primeras semanas fueron buenas. Cleo realmente ayudó. Arregló la fuga de la cocina, limpió las canaletas antes de la nieve, hasta me ayudó a ordenar las herramientas del garaje. Compartíamos cervezas por la noche y me contaba sus planes de conseguir un mejor empleo. Ellen brillaba de felicidad al vernos llevarnos bien. Pero ¿cuándo la gratitud se convirtió en derecho? Cuando el respetuoso señor Hargrove se transformó en el displicente Lester acompañado de miradas burlonas. Cuando las sugerencias amables se volvieron críticas amargas sobre mi edad, mis hábitos, mi supuesta intromisión en su matrimonio. El cambio había sido gradual, tanto que yo lo justificaba. Estrés financiero, frustración laboral, adaptación a convivir 3 adultos bajo un mismo techo. Fui excusando comportamientos cada vez más irrespetuosos. Quejas por el volumen de mi televisor, sugerencias de que comiera en la cocina mientras ellos usaban el comedor, comentarios punzantes sobre los viejos que no saben manejar su dinero. Ahora esos comentarios dolían más.
Mientras me acusaba de incompetencia, en realidad me estaba robando. El álbum mostraba la mañana de Navidad, Cleo abriendo el costoso set de herramientas que le compré, Ellen feliz con su abrigo nuevo, los tres alrededor del árbol como una familia verdadera. 3 semanas después cometió su primer robo. ¿Lo había planeado desde el principio? Había revisado mi cuarto mientras me ayudaba, memorizando rutinas y el lugar exacto de mi billetera. Te quiero, papá. La voz de Ellen me sacó de los recuerdos. Estaba en la puerta, lista para trabajar, el bolso en el hombro. Se inclinó para besarme la frente, como cada mañana desde que vivían aquí. Yo también te quiero, cariño. Estás callado hoy. ¿Todo bien? El peso del vídeo quemaba en mi bolsillo. ¿Cómo decirle que su marido era un ladrón? ¿Que el hombre en quien confiaba la estaba traicionando a ella y a mí todas las noches? Solo pensaba en cosas. Anda, no llegues tarde. Ellen sonrió, pero antes de salir se giró. Papá, sé que tenernos aquí ha sido un cambio. Te agradezco de corazón. Y Cleo también, aunque a veces no lo demuestre bien. La ironía me resultaba insoportable. Cuando su coche desapareció por Maple Street, cerré el álbum y lo devolví a la mesa. Aquellas memorias de diciembre parecían reliquias de otra vida, de un hombre ingenuo que confiaba ciegamente en la familia. Ahora la cámara exigía acción. ¿Pero qué tipo de acción? Confrontarlo destruiría a Ellen. Llamar a la policía destrozaría la familia. Callar significaba aceptar más robos y más humillación. La taza de manzanilla humeaba en la vajilla favorita de mi difunta esposa, pero ni la receta de Marta lograba calmar la tormenta en mi interior. Extendí el calendario de pared del 2025 sobre la mesa y tomé un bolígrafo rojo, marcando fechas como un detective. 15 de enero. La primera gran pelea. Lo marqué con una X al recordar cómo Cleo ensució la casa con barro después de que le pidiera quitarse los zapatos. Los viejos siempre se quejan de algo, dijo con desprecio. Ellen lo defendió enseguida. Papá solo es particular con sus pisos. Es su casa. Pero vi en sus ojos resentimiento, no vergüenza. Me veía como una carga, no como el hombre que lo acogía. 28 de enero. Otra X. Quizás si no interfirieras tanto en nuestras decisiones, nuestras finanzas estarían mejor. Eso me dijo cuando sugerí que Ellen tomara horas extra en el supermercado. No fue una discusión, fue una acusación. Pasé a febrero. Las décimas se multiplicaban. La falta de respeto ya era semanal. 14 de febrero. Día de San Valentín. El mismo día que le dio a Ellen la cadena de oro, justo después de robarme los primeros $1000. Marqué esa fecha con más fuerza. Ya lo planeaba desde entonces, estudiando mis rutinas mientras criticaba mi vida anticuada. 26 de febrero. Esta casa se siente como una prisión con tantas reglas ridículas. Ese comentario me dolió más porque Ellen asintió, atrapada entre su lealtad a él y el respeto hacia mí. En marzo, las décimas se amontonaron. Los viejos no saben adaptarse. Tal vez es hora de que pienses en un asilo. Hay gente que no debería manejar dinero. Esa última frase me revolvía el estómago. Mientras me acusaba de incapaz, robaba con pruebas cada vez más sólidas. Cerré el calendario y miré el reloj de la cocina. 7:30 de la tarde. Ellen estaba en el supermercado, haciendo inventario. Cleo supuestamente tenía horas extras en el almacén, aunque ya sabía bien que sus actividades nocturnas eran otras. Mañana iría al centro por suministros especiales. Esa noche me dedicaría a planear. El vídeo mostraba su naturaleza criminal. Las fechas del calendario, su carácter manipulador. Ambas piezas me servirían pronto. Lavé con cuidado la taza de Marta, dándole el respeto que Cleo nunca había mostrado a esta casa ni a su dueño. Mañana empezaría la fase final de una lección que llevaba 3 meses preparándose. Al llegar, un letrero de neón brillaba, Pranksters Paradise. La fachada parecía un carnaval explotado, pero comprobé la dirección 2 veces antes de aparcar.
Me sentía fuera de lugar entre cojines de broma y arañas de plástico. Pero esto no iba de humor. Esto iba de justicia. Dentro, los estantes estaban repletos de trucos, timbres eléctricos, flores que lanzaban agua, serpientes de goma. Una joven dependienta de cabello púrpura y múltiples piercings me miró con curiosidad al ver a un abuelo serio revisando dispositivos de descarga. ¿Busca algo en específico, señor? Algo que dé consecuencias a un comportamiento indeseado. Inofensivo, pero memorable. Me llevó a una vitrina con artículos eléctricos. Estos de descarga son muy populares. ¿Qué uso le quiere dar? Examiné una cartera eléctrica, idéntica a una normal, de cuero real. ¿Qué tan fuerte es la descarga? Completamente segura, solo 9 voltios. Suficiente para sorprender, no para dañar. La batería dura unos 6 meses con uso normal. ¿Y qué considera uso normal? La mayoría la usa 1 o 2 veces, luego pasa la novedad. Pero este modelo resiste aplicaciones repetidas. Perfecto. La probé en mi propia palma. Un chispazo seco recorrió mi mano. Dolía lo suficiente como para dejar huella, sin causar lesión. Tras 43 años de ingeniería, yo siempre supe apreciar un buen diseño técnico, incluso en artículos de broma. Me lo llevo. Y también necesito billetes falsos, de calidad cinematográfica. La dependienta arqueó las cejas, sorprendida, pero me condujo a otra sección repleta de fajos de dinero de utilería. Estos billetes parecen idénticos a los reales bajo luz normal. Solo una inspección detallada revela las marcas de uso exclusivo para películas. Examiné los fajos de 100 y 20. El papel y la impresión eran tan precisos que se sentían auténticos. El peso estaba bien distribuido, incluso tenían la textura de billetes usados. ¿Cuánto por $300 en esta utilería? 37,50 por el dinero falso, más 9,90 por la cartera eléctrica. Digamos 50 exactos. Le entregué el dinero real mientras pensaba en lo poético de todo aquello. $300 falsos para reemplazar los 300 verdaderos que Cleo me había robado. Quería mi dinero. Mañana por la noche recibiría exactamente lo que merecía. La dependienta embaló todo con cuidado para evitar una descarga accidental. Espero que le funcione en lo que sea que planea. Oh, funcionará perfectamente. En el coche, guardé las compras en el maletero y repasé el plan de instalación mientras conducía a casa. Después de que Ellen se durmiera, pero antes de la hora habitual del robo de Cleo, probablemente alrededor de la medianoche, sustituiría mi cartera real por la eléctrica, cargada con los billetes falsos, dispuestos para parecer auténticos en la penumbra. En el semáforo de Maple Street miré el retrovisor, solo un abuelo común haciendo recados por la tarde. Nadie sospecharía que esa noche preparaba una lección que mi yerno nunca olvidaría. La trampa estaba elegida. Ahora tocaba colocarla. Ellen sirvió estofado en los platos con el esmero de siempre, intentando mantener la calidez de una familia en una casa que se había vuelto cada vez más fría. La cocina olía a laurel y verduras, pero bajo ese aroma hogareño se escondía algo venenoso. «Se ve delicioso, cariño», dije con voz amable, observando a Cleo al otro lado de la mesa. Él estaba más callado de lo normal, removiendo la comida en lugar de devorarla como solía. «Papá, ¿qué hacías toda la tarde en el garaje? ¿Un nuevo proyecto?» «Solo organizando herramientas. Es increíble lo que encuentras cuando examinas bien las cosas». El tenedor de Cleo se detuvo a medio camino. Algo en mi tono le había hecho ruido, aunque no supiera aún qué. Hablando de examinar, continué, untando pan con calma, últimamente he pensado mucho en la seguridad del hogar. Es fascinante cómo la tecnología permite vigilar todo lo que ocurre, incluso mientras duermes. ¿Seguridad? Ellen levantó la vista de su plato. ¿Te preocupa que entren a robar? No exactamente robos externos, más bien problemas de seguridad interna. Parece que alguien en este vecindario cree que el dinero de los demás es propiedad comunitaria. Cleo dejó el tenedor sobre la mesa.
Ya empezamos otra vez con tu paranoia, Lester. Tal vez olvidas en qué gastas y culpas a otros. ¿Paranoia? Sonreí, pero sin calidez. Interesante teoría, Cleo. Dime, ¿cuánto te pagaron por esas horas extras en el almacén el fin de semana pasado? Su mandíbula se tensó. ¿Y qué importa eso? Simple curiosidad por las tarifas actuales. Parece que algunos consiguen dinero demasiado fácil para tan poco trabajo. Ellen sintió la hostilidad en el aire e intervino rápido. ¿Podemos tener una cena en paz por una vez? Han estado tensos toda la semana. Papá, has estado haciendo acusaciones que no puedes probar. Estoy harto de escuchar quejas de un viejo tacaño que cuenta cada centavo como si fuera el último, espetó Cleo, y su fachada de yerno respetuoso se resquebrajó. El silencio cayó pesado. La cuchara de Ellen tintineó contra el plato. Viejo tacaño, repetí en voz baja, recostándome en la silla. Interesante elección de palabras para alguien que vive gratis en mi casa. Lester, intentó decir, pero levanté la mano. No, continúa. Me interesa tu opinión sobre mis hábitos financieros. Ellen nos miraba con alarma creciente. ¿De qué están hablando en realidad? Los dos actúan como si supieran algo que yo no. Vi el miedo tras la rabia en la cara de Cleo. Sabía que había ido demasiado lejos, que había mostrado demasiado. Pero aún no sabía cuánto sabía yo en verdad. Tu marido y yo simplemente tenemos filosofías distintas sobre el respeto, respondí al fin. ¿Verdad, Cleo? Él empujó la silla bruscamente. No tengo por qué sentarme a escuchar estas tonterías. No, claro que no, asentí con calma. Esta es mi casa, después de todo. Tras su salida airada, Ellen comenzó a recoger los platos con manos temblorosas. Papá, ¿qué está pasando? Ambos están raros. A veces la gente muestra su verdadero carácter cuando cree que nadie los observa. Ellen se detuvo, con el paño en la mano. ¿Qué significa eso? Ya lo entenderás, cariño. Me excusé y subí a mi habitación, dejando a Ellen con la intriga. Allí saqué la cartera eléctrica y los billetes falsos de su escondite tras la cómoda. En unas horas, cuando la casa cayera en silencio, colocaría la trampa final. La confrontación que llevaba meses gestándose llegaría con la mañana. El reloj digital marcaba la 1:57 de la madrugada cuando escuché el primer paso suave en el pasillo. Controlé mi respiración, fingiendo el sueño profundo. Mi corazón golpeaba en el pecho con anticipación. 3 meses de robos y humillaciones estaban a punto de cobrarse. La cartera eléctrica reposaba inocente sobre mi mesita, cargada con los billetes falsos que brillaban auténticos en la penumbra. Cada detalle planeado con precisión de ingeniero, carnada en su sitio, batería al voltaje exacto, dinero falso con la textura justa. Otro paso más cerca. La puerta se abrió con un susurro. Cleo había practicado tanto que esquivaba cada tabla crujiente y cada borde de alfombra flojo. Se movía como un ladrón profesional en la casa de su propia familia. Con los ojos cerrados, seguí su avance por el aire que se desplazaba y los sonidos leves de su sigilo. 3 pasos hasta el aparador, una pausa para comprobar si seguía dormido. 2 pasos más hasta la mesita de noche. El momento de la verdad llegó con precisión eléctrica. «¡Ah, qué!». El grito ahogado de Cleo quebró el silencio de la noche cuando 9 voltios de justicia recorrieron su mano. Los billetes falsos volaron al suelo mientras se tambaleaba hacia atrás, sujetándose la mano contra el pecho. Abrí los ojos y encendí la lámpara, inundando el cuarto con luz amarilla. «Vaya, ¿qué me despertó?», pregunté con fingida confusión. «Cleo, ¿qué haces en mi habitación a las 2 de la mañana?» Él quedó inmóvil junto a mi cama, rodeado de billetes falsos como pruebas en un juicio. La mano aún le temblaba, los dedos abriéndose y cerrándose por reflejo. Yo solo venía por un vaso de agua de la cocina, balbuceó, evitando mi mirada. ¿Agua? Me incorporé despacio, acomodando el pijama, como quien busca su cartera.
¿Y cómo explicas esos billetes falsos en el suelo? ¿Billetes falsos? No sé de qué hablas. Igual que no supiste de qué hablaba las veces anteriores que me robaste. Levanté el móvil de la mesita, el pulgar sobre el archivo guardado. Igual que cuando escupiste en mi vaso de agua. Su rostro perdió todo color. Estás loco. Nunca te robé nada. ¿De verdad? Incliné la pantalla para que viera la imagen congelada. ¿Revisamos juntos las grabaciones? Tengo vídeos excelentes de tus paseos nocturnos. La mirada de animal acorralado en sus ojos me confirmó lo que ya sabía. 3 meses de planificación habían dado frutos. Pero la confrontación privada estaba a punto de convertirse en crisis familiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? La voz de Ellen sonó desde el pasillo, somnolienta y preocupada. Ambos nos quedamos quietos. El momento de la verdad había llegado. Ellen apareció en la puerta, con su bata azul de felpa, el cabello revuelto, tratando de entender por qué 2 hombres adultos discutían a gritos a esa hora. Sus ojos recorrieron la escena, los billetes dispersos, el gesto culpable de Cleo, mi móvil en la mano como prueba. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué están despiertos? Entró al cuarto, arrastrando las pantuflas. Cleo, ¿por qué pareces haber visto un fantasma? Tu esposo lleva meses robándome, dije en voz baja, vigilando su reacción. Y esta noche, por fin lo atrapé en el acto. Papá, eso es imposible. La voz de Ellen salió automática, defensiva, el instinto de una esposa protegiendo a su marido. Cleo jamás haría algo así. Debes estar equivocado. Mira este vídeo y dime qué ves. Extendí el teléfono, mi dedo sobre el botón de reproducir. Ellen negó con la cabeza al principio, pero la firmeza en mi voz la hizo acercarse. La grabación infrarroja comenzó a reproducirse, nítida como el día pese a la oscuridad, mostrando a Cleo acercándose con sigilo a mi mesita de noche. Esto no puede ser real, susurró Ellen, aunque en su voz ya se escuchaba el peso de la verdad que se abría paso. El vídeo siguió. Cleo retirando billetes de mi cartera con la práctica de quien lo ha hecho muchas veces. La cámara mostraba la eficiencia con la que Cleo contaba los billetes. Y entonces llegó el momento que hizo que Ellen soltara un grito ahogado, su marido escupiendo deliberadamente en mi vaso de agua. ¿Cleo? Ellen lo miró con los ojos abiertos de horror. ¿De verdad eres tú? ¿Y escupiste en el vaso de papá? Esto es un montaje. La voz de Cleo se alzó, desesperada. Está tratando de tenderme una trampa. No puedes confiar en ese vídeo. Él pudo haberlo editado. Pero veo claramente tu cara. La voz de Ellen se quebraba mientras señalaba la pantalla. Esa es la puerta de nuestro dormitorio al fondo. Esa es la camisa que llevaste ayer. ¿Cómo podría editar algo tan específico? Yo dejé que el vídeo hablara por sí solo. Observé cómo el mundo de mi hija se derrumbaba al ritmo en que las ilusiones cómodas eran reemplazadas por pruebas innegables. 3 meses de mentiras se deshacían frente a ella en tiempo real. Ellen, tienes que creerme, suplicó Cleo. Trabajo duro para mantenernos. ¿Por qué iba a necesitar robarle a tu padre? Porque no has estado trabajando, dije con calma. Has estado robándome. Esos regalos caros que le compraste a Ellen, ese dinero que decías ganar en los turnos nocturnos, eran mis billetes. Más mentiras para encubrir tus robos. Ellen se dejó caer en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos al comprender la magnitud de la traición. La cadena de oro en su cuello, el agradecimiento que había sentido por lo que creía esfuerzo y sacrificio, todo era una farsa sustentada en dinero robado. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó con un hilo de voz, aún tras los dedos. Al menos 3 meses. Probablemente desde que se mudaron aquí. El silencio se alargó como una herida abierta. Finalmente, Ellen levantó la cabeza y miró a su esposo. Ya no había amor en su mirada, solo traición y asco. Haz tus maletas, susurró sin levantar más la vista. Nos vamos mañana. Cleo intentó protestar,
pero la mano levantada de Ellen lo detuvo en seco. El daño ya era irreversible. La justicia había llegado, con el rostro de la verdad. A las 3 de la tarde del día siguiente, el sonido de cajas y maletas reemplazaba al silencio tenso de la mañana. Ellen doblaba su ropa con precisión mecánica, cada movimiento digno y cuidadoso, aunque de vez en cuando una lágrima caía sobre sus pertenencias. En contraste, Cleo arrojaba cosas sin orden en cajas de cartón, cerrando cajones de golpe y murmurando sobre lo injusto de todo. Yo permanecía cerca, sin presionarla con palabras. A veces apoyar significaba simplemente estar presente mientras alguien procesaba una traición. «Papá, te debo una disculpa», dijo Ellen en voz baja mientras envolvía su vajilla en papel de periódico. Debí darme cuenta de lo que pasaba. Debí haber preguntado de dónde venía ese dinero. No tienes culpa, hija. Tú confiaste como debe confiarse en la familia. Eso no es debilidad, es la forma en que viven las buenas personas. Ellen se detuvo un momento, mirando alrededor del cuarto de huéspedes que había sido su hogar temporal. No sé a dónde iremos. Solo sé que no podemos seguir aquí. Tienes tu trabajo, tu propio ingreso. Encontrarás la manera. Le entregué otra hoja de periódico. Y recuerda, siempre serás bienvenida de vuelta cuando estés lista. Esta también es tu casa. Afuera, Cleo cargaba las cajas en la camioneta con una eficiencia agresiva, cada movimiento impregnado de resentimiento. Los vecinos fingían no mirar desde las ventanas, pero la curiosidad suburbana siempre era más fuerte que la cortesía. Cuando Ellen salió con su última maleta, se detuvo a mi lado en la escalinata. Odio que todo haya terminado así, pero me alegro de que me hayas mostrado la verdad. Vivir en una mentira habría sido peor. Estoy orgullosa de ti por tener el valor de enfrentar esto. Me abrazó con fuerza, un abrazo que decía a la vez gracias, te quiero y adiós. Te llamaré cuando estemos instalados. Necesito un tiempo para procesar todo. Cleo cerró la compuerta de la camioneta de un portazo y me miró con una ira contenida. Te arrepentirás de haber destruido esta familia, viejo. Ya veremos quién tiene la razón al final. Conduce con cuidado, respondí con serenidad. Cuida de mi hija. Eso es lo único que importa ahora. Ellen subió al asiento del copiloto sin mirar atrás. El motor rugió, llenando de humo diésel el aire de abril. Yo los vi desaparecer por Maple Street, con el perfil de Ellen visible en la ventanilla, triste, pero decidida. La casa se sentía diferente cuando volví a entrar. Más tranquila, más espaciosa, mía otra vez. Preparé una sola taza de café, en lugar de la cafetera familiar a la que me había acostumbrado, y me acomodé en mi sillón con el periódico de la tarde. Afuera, la oscuridad de primavera caía en paz sobre el vecindario. No más dinero desaparecido. No más faltas de respeto. No más caminar con cuidado dentro de mi propio hogar. La justicia no había sido venganza, sino protección. El método del ingeniero había funcionado a la perfección: identificar el problema, diseñar la solución, aplicar el arreglo y verificar los resultados. A veces proteger a la familia significaba tener el valor de revelar verdades incómodas, aunque esas verdades destruyeran ilusiones reconfortantes. Mi casa estaba segura otra vez. El problema estaba resuelto. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué opinas de lo que pasó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarme.